vence con el bien el mal. Sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Así que vamos a ver más acerca del perdón. Esa frase, solo necesito perdonarme a mí mismo, ¿en dónde está el enfoque? Bíblicamente no hay no se nos dice que David se perdonó a sí mismo porque pecó, no se nos dice que Moisés se perdonó a sí mismo. El perdón viene de Dios y ahorita vamos a entender esto en el contexto de las relaciones humanas. Ahora, para despertarnos un poco al tema, quiero hacerles unas preguntas. La primera es, ¿perdonamos primero o somos sanados primero? Es decir, ¿es el perdón el fruto de haber sido sanados o es el perdón la raíz de nuestra sanidad? O sea, la pongo en una palabra más sencilla. ¿Perdono para obtener sanidad o necesito obtener sanidad para poder perdonar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántos están de acuerdo con la primera? Yo perdono para poder obtener sanidad. ¿Cuántos están de acuerdo con esa? ¿Y cuántos creen que yo debo de ser sanado para entonces poder perdonar? Y la mayoría está indeciso. No se preocupen, somos libres de pensar y de cambiar. Probablemente durante el tema van a cambiarse para un lado y para el otro en muchos momentos. Nosotros no podemos construir una doctrina de un texto y por lo general nosotros hemos construido una doctrina del perdón en Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Así que leyendo este versículo, ¿qué piensan ustedes? ¿Tengo que perdonar para que Dios me sane o Dios me sana y yo puedo llegar a la experiencia del perdón? Ahora, ¿cuántos están con la primera? ¿Perdono para que Dios me sane? Veo menos que en la primera ocasión. ¿Y con la segunda? Bueno, veo menos también. Hoy no quieren opinar. Este es probablemente uno de los textos más usados y más conocidos en el contexto del perdón y hemos armado toda una doctrina de esto, pero veamos todo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del perdón. Ahora, Jesús dijo en el Padre Nuestro, unos versículos más atrás, y perdónanos nuestras deudas porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué piensan de ese versículo en contexto con el que estamos viendo? Y perdona nuestras deudas porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se las voy a repetir. Y perdona nuestras deudas porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Les estoy leyendo la palabra mal. Jesús dijo, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Así que aparentemente aquí dice que si yo perdono, Dios me perdona. Si yo perdono y Dios me tiene que perdonar, ¿quién es el centro? ¿Quién tiene el control? Se los dejo en el aire, no voy a decir nada más, vamos a avanzar. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 18, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 21. Ahí sí está como dice, perdona nuestras deudas como, no es porque, es como nosotros perdonamos a nuestros deudores, en Mateo 6:12. Mateo 18, 21 al 35, ahí vamos a centrar la mayoría de nuestro tiempo en esta noche. Vamos a comenzar con el versículo 21. Yo lo voy a leer aquí en mi Biblia, también aparece en la pantalla. A mí me gusta leer más de la Biblia, pero también las imágenes nos sirven y yo sé que lo están pasando en radio, televisión, no sé cómo, y le sirve a las personas, a nuestras visitas, amigos que lo pueden estar viendo. En el versículo 21 dice, entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Algunos comentaristas bíblicos dicen que en los tiempos de Jesús enseñaba que teníamos que perdonar 3 veces a la persona que nos ofendía. Y dicen que cuando Pedro dijo hasta 7, Pedro quería ser más buena gente, decimos en México, ¿no? Y Jesús no le responde de eso. De hecho, no puse la cita, pero yo les compartía una cita el día que hablamos de la rabia del Salmo 109, donde dice que el puro hecho de buscar el mal en los demás desarrolla el mal ¿en quién? En mí. Que al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la misma imagen de ellos. Así que si yo le estoy contando al que me hace cosas malas, las cosas que me está haciendo y ahora no me miraste así, no hiciste esto y no hiciste lo otro, y mira quién es mi centro, esa persona, y a la imagen de quién yo me voy a transformar. Y Jesús presenta el perdón no en una cuestión cuantitativa de cuántas veces lo hace, con límites que me guste decir, bueno, a nosotros nos gustan ciertos límites así bien claros para decir, hasta aquí puedo llegar y pisar la raya y si no, no, o un poquito para allá, un poquito para acá. Jesús lo pone en cuestión de carácter. Jesús dice, el que perdona es libre. El que perdona no va a estar contando las veces que lo están ofendiendo. El que perdona va a perdonar. Y vamos a entender esto. Así que Jesús comienza a hablarnos de una parábola, ahí en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Yo sé que hemos escuchado mucho de los 10,000 talentos, y yo lo he escuchado en dólares, en pesos mexicanos, en pesos colombianos y en bolívares, pero no lo puedo aplicar aquí. Pero tenemos unas medidas, algunas de nuestras Biblias nos dan las medidas de aquellos tiempos, y un talento equivalía aproximadamente a 6,000 dracmas. Así que una persona para pagar un talento, y al principio no importa si tenemos un poco diferentes nuestras medidas, vamos a encontrar el mismo principio, ¿ok? No nos centremos en lo externo. Si una persona debía un talento, para pagar un talento un talento equivalía más o menos a 6,000 dracmas o 6,000 denarios. Y un denario era el pago de un día de trabajo. O sea, una persona para pagar un talento tenía que pasar 6,000 días en la cárcel o 6,000 días trabajando. Bueno, si tenía el dinero pagarlo. Si no, tenía que pasar en la cárcel o trabajando 6,000 días. No sé si alguien tiene una calculadora, pero son muchos días. Si lo dividimos entre 365 para verlo por años, nos va a dar aproximadamente 16.4. Dejémoslo en 16 años y medio. 16 años y medio en la cárcel para pagar ¿cuántos talentos? 1. Ahora multiplique 16 años y medio por 10,000 talentos y da una cantidad muy grande. Y para no complicarnos tanto, podemos dividir esa cantidad entre 80. Supongamos que una persona vive 80 años, que este hombre que debía iba a vivir 80 años, así que le va a dar un aproximado de 2,023 vidas, lo que este hombre tenía que pasar en la cárcel o trabajando para poder pagar los 10,000 talentos. Y esto es fundamental entenderlo porque el primer principio que Jesús presenta acerca del perdón es que es algo que yo jamás puedo pagar en mis propias fuerzas. Yo no lo puedo pagar. Y este principio es fundamental porque nosotros en la religión y en el área espiritual lo vemos centrados en nuestro yo. Pero esto abarca también en el contexto de las relaciones humanas. Y lo digo por lo siguiente. Si yo no le puedo pagar a Dios por mis pecados, ¿puede pagarme a mí el que me ofende, el que me maltrata, el que me abusa, el que peca contra mí? ¿Puede pagarme? ¿Y por qué nosotros le cobramos al otro? Si yo no le puedo pagar a Dios por lo que yo hago, el otro no me puede pagar a mí. Y aquí encontramos un principio fundamental que Jesús presenta y que también vemos en la Biblia en Efesios 2:5 y Colosenses 2 del 13 al 15, que nos dice: aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos perdonó en Cristo. La palabra perdón, al menos en los 2 idiomas que yo manejo, y yo sé que hay personas que manejan muchos,
El perdón tiene una frase que es per, ¿y cómo termina? Don. ¿Y qué es un don? En inglés, forgiveness, que viene de give, que también significa dar, la misma base de don. ¿Qué es un don? Denme un sinónimo más sencillo y práctico para esa palabra. Un regalo. El perdón es un don. El perdón es un regalo. Y cuando yo doy un regalo, ¿tiene que hacer el otro algo para que yo le dé el regalo? No. Si la otra persona tiene que hacer algo para que yo le dé el regalo, ¿es regalo o es un pago? Es un pago. Y por eso el principio que Jesús presenta es que yo no le puedo pagar a Dios jamás en mis propias fuerzas por mis pecados, y por eso el perdón es un regalo, es un don que se ofrece inmerecidamente. Y lo primero que Él me enseña es el cómo, y el cómo que Él me da a mí es que Él me perdona inmerecidamente. Y ahora les pregunto, ¿puedo dar yo algo que no tengo? ¿Puedo dar algo que yo no tengo? ¿Puedo dar un regalo que yo no tengo? No. Cuando yo entiendo que el perdón es un don que se ofrece inmerecidamente a mi persona, yo voy a entender que cuando yo perdono es también un regalo y un don que se ofrece inmerecidamente. Pero cuando yo le exijo al otro que tiene que cambiar, que tiene que humillarse, que tiene que ponerse de rodillas y que tiene que hacer muchas cosas, deja de ser regalo y se convierte en un pago y se establece una conexión negativa. El perdón es un don que se ofrece inmerecidamente. Pero cuando yo creo que yo le puedo pagar a Dios por mis pecados, entonces yo comienzo a cobrarle a los demás, y como yo me creo más obediente que el otro y que sí le estoy pagando a Dios, entonces comienzo a exigirle a los demás cuando veo todos sus errores de que ellos sí me tienen que pagar a mí. El perdón es un don que se ofrece inmerecidamente. Y si yo entiendo esto en mi vida y acepto ese regalo gratuito, el Señor me capacita para perdonar inmerecidamente. Pero muchos de nosotros decimos, yo le tengo que pagar a Dios, tengo que pagar el precio de mis pecados. Y por eso el camino a Cristo nos dice que la obediencia es el fruto del amor, es el fruto de la fe. Yo recibo el amor y el perdón de Dios y como resultado obedezco. Es un fruto, se da. Pero muchos de nosotros transformamos la obediencia en una forma en que yo sí le voy a pagar a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Y nos convertimos en esclavos y queremos pagarle a Dios y luego le estamos exigiendo a los demás que ellos también nos tienen que pagar a nosotros. ¿Cómo perdonar? La palabra cómo exige un modelo. Yo me puedo parar aquí y decirles cómo hacer, yo no sé hacer muchas cosas. Pensé en mi esposa que hace cosas más prácticas, ¿no? Yo trabajo más con la mente y la palabra. Pero yo les puedo decir para qué y por qué hacer algo, pero si no les digo cómo, ninguno se va a ir aprendiendo a hacerlo. El cómo es lo fundamental y el cómo implica un modelo real, algo que ya sucedió, un hecho, una verdad que se puede sostener en sí misma. Y el cómo es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora vayamos al siguiente versículo, versículo 25. Mas no teniendo con qué pagar, su Señor mandó ¿a qué? A venderle. En 2 de Pedro 2:19 dice, todo aquel que es vencido por alguno es esclavo de aquel que lo venció. Y en Juan 8:34 Jesús dijo, todo aquel que peca es ¿qué? Esclavo del pecado. Su Señor mandó a venderle a su esposa e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Y el principio que presenta Jesús es ese, yo soy esclavo. Y a la conclusión que yo no puedo pagar, que la obediencia a Dios debe ser el resultado de aceptar su amor y su perdón en mi vida, y que entonces Cristo en mí, la esperanza de la vida, hay frutos, hay resultados, hay una nueva criatura. Pero muchas veces yo quiero hacer esto como una manera de pagarle a Dios. Él no tenía con qué pagarle, era un esclavo y su esposa, sus hijos y todo lo que tenía. Y tenía que pagar, así que si tenía una casa ya no era de él, era del rey.
Si tenía un carro, ya no era de él, era del rey. Si alguien le debía por ahí algo, ya no era de él, era del rey. Así que repasemos nuevamente el principio que estamos viendo. El perdón es un don que se ofrece inmerecidamente. Y cuando yo perdono, perdono inmerecidamente. Si la otra persona tiene que hacer algo, deja de ser un don, deja de ser un regalo y se convierte en un pago. Cuando yo digo, Dios tiene que hacer esto porque yo lo hago, deja de ser un regalo. Yo le estoy cobrando a Dios porque yo soy bueno y por mis buenas acciones. Pero este hombre tenía una mentira muy grande en su mente. Entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo, ¿qué le decía? Y esto representa a muchos de nosotros, ¿no? En nuestra vida nos debe suceder muy seguido. Ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Oh Dios, ahora sí te lo prometo, ya no lo voy a hacer. Cuando el Señor a donde nos quiere llevar es a que yo diga, miserable hombre de mí, a la luz de la cruz del Calvario, para que entonces vea mi solución, mi restauración. Mientras yo crea que puedo hacer algo en mis propias fuerzas, estoy yendo en contra de lo que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. La carne para nada aprovecha. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice 2 de Corintios 10, 3 y 4. Pero él le dijo, Señor, ¿yo qué? Yo te lo pagaré. Así que el rey fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Vamos al siguiente versículo. Mas saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. ¿Cuántos días de trabajo en la cárcel? 100. ¿Verdad? 100 días. 3 meses, 3 semanas, 3 días. Bueno, ustedes saben mejor que yo. 100 días. 100 días trabajando, 100 días en la cárcel. Ahora, aquí Jesús es el que está relatando la parábola y yo les voy a hacer una pregunta. A ver, y piensen bien. Dicen que por lo menos tienen que pensar de 12 a 15 segundos para que no me den una respuesta emocional, ni con las amígdalas cerebrales, ni el sistema límbico. ¿Ok? ¿Por qué Jesús presenta que lo que este hombre le debía, o bueno, se las pongo más facilitas, ¿se podían pagar los 100 denarios? ¿Sí o no? Sí. En el contexto como Jesús lo presenta, los 100 denarios se pueden pagar. Y él dice, el otro, yo debo 10,000 denarios, pero el otro me debe ¿cuánto? 100 denarios. Ahora, pero este principio que Jesús está poniendo aquí de que estos 100 denarios sí se pueden pagar, aparentemente choca con lo primero que estábamos viendo al principio. ¿Puedo yo pagarle a Dios por mis pecados? No. Pero ¿por qué Jesús presenta que este hombre sí podía pagar los 100 denarios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Jesús no dice, y a este hombre también le debían 10,000 talentos? Sino Jesús lo presenta de una manera más simple y dice, le debían 100 denarios y 100 denarios sí se pueden pagar. Pero hemos visto que yo no le puedo pagar a Dios por mis pecados y tampoco el que me abusa y me traiciona y me hace cosas le puede pagar a Dios por lo que hace contra mí. ¿Por qué? ¿Por qué sí se pueden pagar los 100 denarios? ¿Okay? ¿Ya pensaron un poquito? Les cambio la pregunta. Y pues no sé, como aquí no estoy en un lugar más pequeño que puedo ver sus respuestas, pues les voy a cambiar la pregunta. ¿A quién le pertenecían los 100 denarios? A ver, piensen bien, 10 segundos, 12 segundos. ¿A quién le pertenecían los 100 denarios? ¿Al rey? ¿Por qué le pertenecían al rey? Gracias, hermano. Los 100 denarios ya no le pertenecían a este hombre. El versículo es bien claro que todo lo que tenía lo perdonó ¿quién? El rey. Los 100 denarios aquí son bien importantes. Los 10,000 talentos representan mi pecado.
mi rabia, mi desesperación, lo que yo hago y ofendo a mis seres queridos, cómo yo me protejo ante mi dolor, cómo me aparto de la voluntad de Dios. Pero los 100 denarios representan lo que el otro me hace. El dolor, las heridas, la traición, el rechazo, el abuso físico, emocional, sexual, no importa cuál sea el pecado de la otra persona que comete hacia Dios, pero que yo soy la víctima, que a mí me duele, Jesús lo dice, esos 100 denarios, y Jesús los presenta de una manera que tienen solución, que se pueden pagar, pero esos 100 denarios ya no le pertenecían a este hombre, esos 100 denarios ahora le pertenecían al rey. Y aquí hay un principio fundamental que muchos de nosotros por nuestro egoísmo no hemos querido ver en la palabra de Dios. En 2 de Corintios 5:21, este versículo lo he citado mucho, pero es fundamental aprenderlo y aceptarlo por fe. Porque la palabra de Dios es qué dijo Dios, preguntarle el cómo y el por qué, a veces ya es un proceso más racional. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Jesús en la cruz del Calvario, el que no conoció pecado, y déjenme, se me ha olvidado que tenía ahí la lámina y vamos a dar 4 versículos, ahí está. A Jesús, ahí dice, el que no conoció pecado, primer versículo, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Jesús en la cruz del Calvario, el Señor Jesús, nuestro Salvador, se hizo nuestro pecado. Jesús se hizo Gerardo pecando. Y leamos los otros versículos para entender esto antes de explicar esto. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. No puse el versículo 14, pero dice para que nosotros podamos recibir la bendición que es a través de las promesas de Abraham por el Espíritu Santo. Así que Jesús se hizo mi pecado para que yo pueda ser hecho justicia de Dios en él. Jesús se hizo mi maldición para que yo pueda ser hecho bendición en sus promesas, en su palabra, en la fe de Jesús a través del Espíritu Santo. E Isaías 53:5 nos dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y quiero resaltar lo siguiente, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y 1 de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Así que ahora regresémonos al primer versículo, 2 de Corintios 5:21. Jesús, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Y Jesús se hizo Gerardo pecando, el Padre lo hizo Gerardo pecando para poner el castigo de Gerardo y que Gerardo pueda tener paz, para recibir la maldición de Gerardo y que Gerardo pueda recibir su bendición, para ser herido en el lugar de Gerardo y que Gerardo pueda recibir su sanidad. Y este principio es el que nos muestra que esos 10,000 talentos y lo que yo no le puedo pagar a Dios, Cristo Jesús los pagó en la cruz del Calvario, en mi lugar, para que cuando Satanás me señala los 10,000 denarios, mis errores, mis fracasos, yo solamente pueda mirar a mi Salvador, que ya pagó eso y que con sus heridas me puede sanar y me puede dar libertad. Pero el principio no termina ahí, porque Jesús también en la cruz del Calvario se hizo la persona que me ha abusado. Y llevó el castigo de la persona que me ha maltratado. Y se hizo la maldición de la persona que me ha causado heridas en mi vida. Para que cuando yo vea esos 100 denarios, para que cuando yo vea lo que el otro me hace, yo no vaya al abusador. Yo no vaya al otro y le diga, págame lo que tú me debes.
tú me has hecho esto, ¿cuándo vas a cambiar? Sino que yo pueda ir a la cruz del Calvario, porque el rey pagó mis 10,000 talentos, pero el rey también pagó los 100 denarios que el otro ocasiona contra mí y que me quebrantan. Esto es sanidad y libertad. Yo no tengo que cobrarle al otro lo que me hace, porque así como yo no puedo pagar, él no puede pagar. Pero Jesús dice, son 100 denarios, hay sanidad, hay libertad. Al único que yo tengo que ir es a la cruz del Calvario, a Jesús intercediendo hoy por mí para obtener sanidad y libertad, porque también Él pagó eso. Y ese principio a veces es muy difícil de entender. El otro me ofende y yo le grito, Dios perdóname mis 10,000 talentos, pero no quiero ver que Dios ya pagó sus 100 denarios. El Señor es el centro. ¿Qué es lo que me atrae en mi herida? ¿Qué es lo que me atrae en esos denarios que el otro me debe? En esos abusos, en esas traiciones, en esas infidelidades, el abuso físico, el abuso sexual. ¿Qué es lo que me atrae? ¿Estoy centrado en el otro, transformándome a la imagen del otro, cobrándole al otro? Este hombre, dice la siguiente parte del versículo, después de que dice los 100 denarios, ustedes lo pueden ver ahí en el versículo 28, dice que lo sujetó del cuello. ¿Será que estaba muy contento o estaba muy apurado para pagar una deuda? Lo sujetó del cuello y le dijo tristemente, págame lo que tú me debes. Yo no sé si nosotros le estamos cobrando a alguien en estos días, o estamos pensando, ¿cuándo esta persona va a cambiar para perdonarlo? Eso ya no es un don, eso es un pago. O estamos pensando, ¿cuándo esta persona va a dejar de ser así? El Señor nos quiere decir, yo ya pagué los 100 denarios. Así como tú puedes ser libre, el otro necesita ser libre. Si mi hermano me calumnia y me ofende, necesita arrepentirse, necesita pedir perdón y ser restaurado por Dios, ¿sí o no? Sí. Pero si por su ofensa yo tengo resentimiento, amargura, necesito yo también arrepentirme, pedir perdón, ser perdonado, ¿sí o no? Estoy en la misma posición que mi hermano. Y volvamos a la pregunta capciosa, ¿qué es primero? ¿Me perdona Dios? ¿Sana Dios mi corazón herido para que yo pueda perdonar? ¿O yo perdono y entonces Dios me sana? ¿Qué es primero en el proceso del cómo? Me perdona, me restaura Dios, sana mi corazón, me sana Dios para que yo pueda perdonar. O me perdona para que yo pueda ser sanado. Bueno, no sé si ya cambiaron de posición, vamos a avanzar un poquito más. Estamos viendo en estos versículos que Jesús llevó mi castigo para que yo pueda recibir su paz. Que Jesús llevó el castigo de la persona que me maltrata y me abusa para que yo pueda tener paz, y Él también. Que Jesús se hizo mi maldición, pero también la maldición del otro, que se merece el pago por lo que me hizo, para que yo pueda tener sanidad y libertad. Que Jesús se hizo mi pecado para que yo pueda ser justo, y Jesús también se hizo el pecado del otro para que yo pueda recibir sanidad y libertad y pueda ver al otro en esperanza de que sí puede ser hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Jesús llevó mis heridas para que yo pueda recibir sanidad, y Jesús pagó por las heridas que el otro me hace para poderme dar sanidad a mí y ofrecerle también sanidad al abusador. Vamos al siguiente versículo, versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Bien interesante, no dice que lo iban a vender a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, como era la condena del que no estaba ahora perdonando. Dice, lo echó a la cárcel
hasta que le pagase la deuda. En Palabras de Vida del Gran Maestro está este capítulo y voy a presentarles solo 3 citas. ¿Cuántos hoy día manifiestan el mismo espíritu? Cuando el deudor suplicó misericordia a su Señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda. No se daba cuenta de su impotencia, esperaba librarse. Ten paciencia conmigo, dijo, y yo te lo pagaré todo. Así también hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios. No comprenden su impotencia, no aceptan la gracia de Dios como un don gratuito, sino que tratan de levantarse a sí mismos con su propia justicia. Su propio corazón no está quebrantado y humillado a causa del pecado, y son exigentes y no perdonan a otros. Sus propios pecados contra Dios, comparados con los pecados de sus hermanos contra ellos, son como 10,000 talentos, comparados con 100 denarios, casi a razón de 1,000,000 por uno. Sin embargo, no se atreven a perdonar. ¿Perdón? Se atreven a no perdonar. Bueno, lo dije al revés. 18:31. Sin embargo, se atreven a no perdonar. Sigamos. Mateo 18:31. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo dijeron a su señor todo lo que había pasado. Ahora que estaba estudiando este capítulo, me resaltó mucho esa frase, se entristecieron mucho. Y el Señor me confrontó y me dijo, ¿te entristeces tú cuando alguien no perdona a otra persona? ¿O eres de los de la filosofía de que no, pues se lo merece? Y eso me confrontó a mi persona. Y dije, bueno, lo voy a compartir. Porque muchas veces nosotros vemos que alguien es herido, que alguien es ofendido y justificamos sus malas reacciones como que el otro es el que le tiene que pagar. Y a nosotros lo que nos debería de dar es como lo que pasó aquí con los consiervos, se entristecieron mucho. Y viniendo dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Hemos visto 3 comos. Mateo 6:12. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Efesios 4:32. Misericordiosos y benignos, dice, perdonándoos unos a otros así como Dios nos perdonó en Cristo. Y aquí en esta parábola Jesús nos presenta un tercer cómo. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Volvamos a la pregunta. ¿Perdono para que Dios me sane o Dios me sana y yo puedo perdonar? ¿Es primero el perdón o la sanidad? Ok. Les voy a decir lo que yo pienso, no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? El perdón es primero, pero no es mi perdón hacia el otro, es el perdón de Dios hacia mi persona. Y el perdón de Dios es lo que me sana. Y déjeme explicárselo. Bueno, ahorita vamos a ver otro principio para explicar mejor esto, pero déjeme decirle algo. Si el otro me ofendió y yo tengo rabia y yo quiero perdonar, pero yo digo, es que la rabia me impide perdonar. ¿Estamos de acuerdo? Yo digo, es que, ¿a poco no decimos así? Es que tengo rabia, si no tuviera la rabia a perdonar o la amargura o el deseo de venganza. Así que estamos viendo, el perdón es primero, pero el perdón de Dios a mi persona. Yo recibo el don que me capacita al cómo perdonar. Y cuando yo perdono, entonces recibo sanidad. Ok, ahora sí ya lo estamos entendiendo un poco mejor. Así que si yo no puedo perdonar al que me ofende porque tengo rabia, pero yo voy primero a Dios y Dios quita mis mentiras y Dios me da sanidad y Dios quita mi rabia y ahora miro al otro y ya no tengo conexión negativa en mentiras y ya no tengo rabia, ¿puedo perdonar? Sí, porque el Señor con su perdón
me limpia y me purifica y me quita lo que me impide perdonar. Me quita ese veneno para yo poder ver al otro de la misma manera en que Dios me ve a mí y tratar al otro de la misma manera en que Él me trata a mí. Okay. Sigamos leyendo. Quiero llegar a otro versículo. Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Y aquí les voy a presentar la cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, donde habla algo tan interesante. Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. Cuando este hombre estaba cobrando lo que le debían, había negado el perdón que Dios le había dado. Le estaba quitando a Dios lo que Dios ya había perdonado. Y en el versículo 35 dice Jesús: así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí Jesús eleva el perdón. Y déjeme explicarle esto, nos pone el perdón a un nivel más hermoso, porque para nosotros el perdón siempre es externo, no es interno, no es del corazón. Para nosotros, si mi hermano me ofendió y yo ya no le hablo y lo visito a su casa, entonces le digo, te perdono, ¿y qué hago externamente? Pues le llamo por teléfono ahora sí y lo visito a la casa. Pero después me acuerdo lo que me hizo y Satanás me trae todas esas mentiras y me vuelve a dar rabia. ¿Será que eso es libertad? Que yo le dije a él te perdono y creo que lo perdoné, pero cada vez que me acuerdo me vuelve a dar el resentimiento, me vuelve a dar el sentimiento negativo. Ahora les pregunto, ¿puedo yo perdonar de todo corazón si mi corazón está herido? ¿Puedo yo perdonar de todo corazón si tengo amargura? ¿Puedo yo perdonar de todo corazón si mi corazón sigue quebrantado y esclavizado? No, pero puedo ir a la cruz del Calvario, donde Jesús ya pagó los 100 denarios, a encontrar sanidad y libertad. Y cuando el Señor me sana, me capacita para perdonar. Y el Señor me sana con su perdón. Ahora, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 198, soluciona el problema que traíamos. ¿Me perdona Dios porque yo perdono o como yo perdono? No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Ahora queremos entender un poquito más el principio de perdonar de todo corazón y vayan a sus Biblias junto conmigo para reflexionar este versículo y poder concluir. Lucas 23, 34. Okay. Jesús en la cruz del Calvario, estando colgando, sufriendo en mi lugar, muriendo en mi lugar, en tu lugar, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban expresó la misma frase allí en Hechos 7, los últimos 2 versículos. Y aquí hay algo interesante. Cuando yo peco contra Dios. Y cuando el otro peca, aunque yo soy el herido, ¿contra quién está pecando? Contra Dios. Yo no soy el centro y ni tampoco el otro es mi centro. Jesús no dijo, los perdono porque no saben lo que hacen. Jesús dijo, Padre, perdónalos tú porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a Jesús, necesitamos, sintamos este principio, el Señor nos va a dar mucha libertad y vamos a ver su amor misericordioso. De acuerdo a Jesús, y de acuerdo también al deseo de todas las gentes, la sierva del Señor nos dice que esta frase no solamente se le dirigió a los que estaban clavando a Jesús en la cruz. Jesús estaba muriendo por nuestros pecados. Y que esta frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es para cada pecador, es para usted, es para mí. Así que, de acuerdo a Jesús, cuando yo peco, hay algo que yo sé y también hay algo que no sé.
Y eso es muy difícil de entender, porque mi orgullo me dice, sí sabías lo que hacías, hay algo que sí sabías, pero también hay algo que no sabías. Reflexionemos un poquito. Cuando Adán y Eva pecaron, ok, ¿sabían que estaban desobedeciendo a Dios? ¿Sabían que era un pecado? Ok. ¿Sabía Adán y Eva que ellos iban a matar al animal más inocente, a un cordero, ahí en el mismo cielo iba a haber sangre? ¿Sabían Adán y Eva que iban a tener 2 hijos y que Caín iba a matar a Abel? ¿Sabían Adán y Eva todas las consecuencias que tú y yo vivimos por eso? ¿Los perdonó Dios por eso? Cuando Abraham mintió que Sara era su hermana 2 veces, ¿sabía que iba a tener un hijo llamado Isaac, que iba a ser la misma mentira de su esposa Rebeca? ¿Sabía que iba a tener un nieto llamado Jacob, que iba a ser el engañador? ¿Y que Jacob iba a tener unos hijos que también iban a ser engañadores? ¿Qué sabía y qué no sabía? Cuando David se acostó con Betsabé o con Abraham, Abraham sabía que iba a comenzar una guerra al acostarse con Agar, que todavía estamos viendo hasta hoy. Cuando David se acostó con Betsabé, ¿sabía que estaba cometiendo adulterio? ¿Sabía que era pecado? ¿Sabía que iba a matar a su mejor soldado? ¿Sabía que iban a morir 4 de sus hijos? ¿Sabía que se iba a dividir el reino? ¿Sabía que Absalón lo iba a deshonrar en público con las mujeres que él tenía? ¿Qué es lo que yo sé cuando peco y qué es lo que yo no sé? ¿Qué es lo que el otro sabe cuando me ofende y me hiere? ¿Y qué es lo que el otro no sabe? Ahora, ¿qué es lo que sabe el otro? Se los voy a poner fácil con el primer tema que vimos. Lo que el otro sabe es lo que entra o lo que sale. Lo que el otro no sabe es lo que entra o lo que sale. ¿Sí me están traduciendo o explico? A ver, pues, vamos a ponerles la lámina. Yo quería terminar aquí. Ok, vamos a dejar esto aquí. Aquí. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Ok. Lo que el otro me hace, ¿en dónde está? ¿Aquí o aquí? ¿En lo que entra o en lo que sale? En lo que entra. ¿Ok? Están esos abusos y heridas. Ok. Ahora, ¿lo que sale lo sabe él o no lo sabe él? A ver, un ejemplo práctico. Si yo le digo a mi esposa, tú no cocinas bien, mira, no te arreglas, uy, tú no eres como la vecina. Si yo le digo así, ¿sé yo lo que le estoy diciendo? ¿Sé que la estoy abusando verbalmente y la estoy hiriendo emocionalmente? ¿Sé yo las mentiras que Satanás le va a poner y que por eso ella va a querer quitarse la vida? Entonces, lo que yo sé es, bueno, de otra forma, ¿qué es lo que destruye? ¿Lo que yo sé o lo que yo no sé? ¿Qué es lo que destruye o lo que contamina, como dijo Jesús? ¿Lo que yo sé o lo que yo no sé? Lo que yo no sé. Porque lo que yo sé es lo que entra y jamás puede destruir. Lo que yo no sé, yo le moví algo acá, perdón. Lo que yo no sé es lo que puede destruir. ¿Y qué les parece a usted? Si es porque yo le moví aquí, le vuelvo a mover. Ya. Perdón. ¿Aló? Ok. Lo que yo sé es lo que entra. Lo que sale es lo que yo no sé. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos que cuando el otro me ofende, lo que él me hace no me puede destruir, pero lo que él no sabía es lo que sí me está destruyendo? ¿Qué duele más? ¿Qué hiere más? Ya le moví y se arregló. ¿Qué? Perdón. Okay. ¿Qué duele más? ¿Lo que el otro sabe o lo que el otro no sabía? Hermanos, el pecado es tan engañador que lo que destruye es lo que yo ni siquiera sé. Pero Jesús tenía que dar una respuesta a eso. Y Jesús en la cruz del Calvario me perdonó a mí por todo lo que yo sabía y por todo lo que yo no sabía. Hay padres que por sus errores ven ciertas cosas en sus hijos. Y hay que pedir perdón y arrepentirse de todo lo que estamos hablando.
Pero ¿puede el Padre pagar? ¿Puede el Padre darle sanidad y libertad a su Hijo por lo que Él le hizo? No. Jesús ya pagó por eso en la cruz. Y lo que más duele es lo que yo no sabía. Y lo que más me destruye, lo que me destruye es lo que el otro ni siquiera sabía. Y por eso yo tengo que ir solamente a la cruz del Calvario cuando Jesús pagó por lo que yo sabía y por lo que yo no sabía. A veces hay personas que por sus errores se esclavizan y dicen, y esta es una mentira muy sutil de Satanás, porque las consecuencias de tus acciones siguen, Dios no te ha perdonado. ¿Siguieron las consecuencias en la historia de David? Dios lo perdonó. Las consecuencias siguieron, pero no eran significado que Dios no lo había perdonado, eran resultados naturales, no castigos y un Dios malo. Todo acto tiene, a toda acción corresponde una reacción, toda ley tiene su causa y tiene su efecto. Así que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Ahora, cuando mi corazón está herido, me voy a regresar mejor, permítanme. Okay. Cuando mi corazón está herido por lo que el otro sabía o no sabía. ¿Dónde está el corazón? Ok, fíjense bien. Cuando Dios sana mi corazón herido, el Señor quita mi mentira, me quita el sentimiento y el comportamiento negativo, y entonces puedo yo perdonar de todo corazón. El Señor sana aún lo que el otro no sabía. Y no sé si están confundidos, pero el amor de Dios es tan grande que aun cuando yo veo mis consecuencias, que yo no puedo hacer nada, solo arrepentirme, no volverlo a hacer, apartarme del mal, reparar el daño. Pero ¿quién soy yo para sanar a mi hijo o a mi hija? Yo puedo ser un instrumento de Dios, pero el que sana es Dios. Yo puedo ver que Jesús pagó lo que yo no sabía y por eso mi hijo, mi hija, la otra persona puede ir a Cristo Jesús. Y viceversa, cuando el otro me ofende, yo no le puedo cobrar ni por lo que sabía. Y de acuerdo a Jesús, somos tan ignorantes que ni por lo que no sabía. Necesito entender el amor del Padre de una manera tal en que Él pagó por lo que yo sabía y lo que yo no sabía. Y no es justificación, es saber quién es el verdadero centro. Les podría contar, quisiera contar una historia, ya no tengo tiempo. Pero yo quiero terminar. Hace poco leía que el rey Luis XII, cuando ascendió al trono, mandó a hacer una lista de todos los enemigos que él tenía. Así que en esa lista, cuando le dieron los nombres, puso una cruz negra junto al lado de cada uno de los nombres de sus enemigos. Y cuando corrieron los rumores y la gente se enteró, los enemigos comenzaron a huir. Este rey les mandó un salvoconducto y comenzó a traer a cada uno de sus enemigos y les dijo, puse una cruz negra junto a cada uno de sus nombres para acordarme de la cruz de Cristo cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé si en el transcurso de esta charla el Señor ha traído algún nombre a tu vida. No sé si el Señor ha traído a alguien a quien tú le estás cobrando los 100 denarios. El Señor quiere descentralizarte de esa persona y colocarse Él como el verdadero centro. Yo no sé si tú estás sufriendo porque cometiste grandes errores en tu vida. Y ahora ves las consecuencias de lo que tú estás haciendo. El Señor te quiere perdonar, pero también te quiere hacer libre por lo que tú no sabías. Yo quiero terminar con una oración. Y que nosotros podamos abrirle nuestro corazón a Dios. Decirle, Señor, quiero que tú seas mi verdadero centro. Tú pagaste por los 100 denarios y eso que el otro me ha hecho y me duele, pero solo en ti puedo encontrar sanidad y libertad. O cuando veo esos 10,000 talentos y Satanás me señala mi pecado y veo que no hay perdón, me veo puro, impuro, me veo sucio. Señor, quiero que me coloques el verdadero centro. Verme a la luz de la cruz del Calvario, para recibir la pureza de Jesús, para recibir su justicia, para recibir su bendición, para recibir su paz. Vamos a ponernos de rodillas para orar.
Oremos. Querido Padre, gracias Señor porque te podemos llamar Padre. Qué bendición, Señor. Tú conoces nuestros corazones heridos, incapaces por sí mismos de perdonar. Necesitamos recibir tu don, tu regalo, Señor. Tu regalo que sana, tu regalo que libera de la rabia, de la amargura, del resentimiento. Tu regalo que es la verdad y quita toda mentira. Capacítanos, Señor, para perdonar. Enséñanos, Señor, el cómo. Necesitamos ir a ti y recibir ese don, Señor. Danos el don del perdón. Sánanos para que podamos perdonar de todo corazón, inmerecidamente, como tú lo haces con nosotros. Te rogamos que seas nuestro verdadero centro. Señor, reconocemos que somos pecadores y no podemos pagar por lo que hacemos y aceptamos los méritos de Jesús. De la misma manera, a través de Jesús, permítenos ver al abusador, al que nos ha hecho daño, y que el mismo remedio, la misma medicina que tú nos das, seamos instrumentos de impartir ese perdón a los demás. Hay nombres en nuestra cabeza en este momento. Sabemos que no tenemos que ir a ellos directamente a ser más heridos. Queremos ir primero a ti. Sánanos, capacítanos y que el resultado sea espontáneo, sea liberación, para que cuando veamos al abusador entendamos que es un ignorante que ni siquiera sabía lo que hacía. Todo esto te lo pedimos, todo esto te lo agradecemos porque tenemos un Salvador que lo que nos pide es porque ya hizo el cómo. Porque cuando me dice que sea un sacrificio, Él ya hizo el cómo. Él ya fue mi sacrificio. Porque cuando me dice que sirva, Él ya fue el cómo. Él ya me sirvió. Y cuando me dice que perdone, Él ya me lo mostró y es mi cómo para poder perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gerardo.